Les comento, seguro ustedes lo saben, nos acercamos a tiempo de campañas electorales, momentos donde se acerca los mítines, se acercan las reuniones masivas donde traen personas de diferentes partes de la ciudad, dependiendo de dónde sea el candidato, ¿verdad? Acarrean personas, así normalmente se le denomina, ¿verdad? Se le conoce, llenan autobuses y traen gente para poder reunirlos aquí a este tipo de reuniones. Y esto se convierte ya en algo habitual, en algo común en cada momento que hay campañas electorales, cada momento que hay campañas, ya sea para alcalde, para gobernador y bueno, ahora para presidente, ¿verdad? Y en esta multitud de personas que llegan a atender estas reuniones están pendientes de escuchar el mensaje, las promesas, de conocer mejor al candidato, dirán algunos, de poder conocer sus propuestas. Aunque sabemos que en el fondo muchas de estas personas lo que están esperando pues es que puedan recibir algo, algún beneficio pues inmediato. No están solamente esperando un beneficio a futuro, sino que están esperando que puedan recibir algo en ese momento, algo que pueda calmar su hambre, ayudarles ya sea económicamente, ya sea en especie, ya sea en cantidad económica. Eso es lo que están esperando. Y bueno, algunos de ustedes dirán, pues sí, deben de darnos tanto dinero que se les da el gobierno. Así que vemos cantidad de personas llegando y recibiendo beneficios, recibiendo diferentes regalos, dádivas y además, pues, como tienen oportunidad de estar en algunas ocasiones cómodamente sentados, en otras ocasiones no tan cómodos, pero ahí están. Y podemos apreciar y podemos ver que si bien es cierto, entre esta multitud podrá haber aquellos que genuinamente creen en las promesas de esta persona, habrá otros que simplemente están ahí por conveniencia y que no les importará si les piden su credencial o si van a votar por ellos o no. Es parte de la rutina, es parte de la historia de la humanidad en un sentido. En una multitud, al haber tantas personas, es difícil poder discernir las motivaciones de todos, pero de manera general sabemos más o menos de qué puede tratarse. Una multitud tan grande abarca a seguidores fieles, como también seguidores que están ahí por moda, como también aquellos que están por conveniencia, como también aquellos que simplemente van porque está yendo el amigo o porque de alguna u otra manera a lo mejor no tienen otra cosa mejor que hacer. Esa es la realidad de la multitud. Y en ocasiones, cuando el mensaje comienza a profundizarse, seguramente en más de alguna ocasión ustedes habrán visto o escuchado alguna de estas entrevistas, ¿verdad? Donde termina el candidato de hablar, viene el reportero, le pone el micrófono a la persona que estuvo ahí las 2 horas escuchando y le pregunta simplemente, ¿qué es lo que opina usted de las propuestas que acaba de escuchar? Todo bien, dirá algo. Excelente. ¿Podrá explicarnos o decirnos un poco más acerca de la... Y de repente viene el silencio incómodo, ¿verdad? No son propias muchas veces esas palabras, es decir, no las atesoran, no las ven como algo que realmente les vaya a beneficiar, porque a grandes rasgos lo que ellos están ahí es para pasar el momento, y por supuesto hablo de manera general. Esa es la realidad de las multitudes, es la realidad de las masas, es la realidad de muchas veces lo que vemos cuando viene grandes cantidades de personas a este tipo de eventos, y hablando de miles, de decenas de millares de personas asistiendo muchas veces para escuchar, para atender. A veces es esa identidad y esa búsqueda, como también lo vemos en los estadios de diferentes deportes, el sentirse parte de algo, el poder ir a donde está yendo la gente, aquello que está de moda. Y eso mismo no ha cambiado a lo largo de los años. Lo seguimos viendo. Y también lo vemos cuando miramos hacia atrás. Y es ahí, precisamente, con una multitud conformada por hombres, mujeres y niños, con un corazón que busca y anhela lo mismo que nuestros corazones el día de hoy en nuestra sociedad. Es esta multitud la que se encontraba siguiendo al Mesías, siguiendo a Jesús. Y es así como una vez que Jesús, lo estudiábamos la semana pasada, elige a sus discípulos, a sus 12 apóstoles, de entre esa multitud escoge a algunos estando en el monte. Ahora es momento de descender de ahí con ellos.
Es momento de descender y comenzar esta etapa de su ministerio donde ya están 12 hombres a su lado y donde Él se encargará de poder dedicar ese tiempo en poder afirmar sus corazones y enseñarles aquello que eran llamados a pregonar, a enseñar, pero también a vivir. Así que en Lucas capítulo 6, versículo del 17 al 23, apreciaremos un contraste que ayudarán a diagnosticar tu corazón de manera que sepas dónde estás tú en tu relación con Dios. Apreciaremos un contraste donde podrás evaluar, ver y entender dónde te encuentras tú, dónde está tu corazón en relación a tu posición delante de Dios. ¿Cómo estás tú ante Él? En los primeros versículos, versículos 17 al 19, vamos a ver una multitud expectante. Hablábamos de esta multitud siguiendo a los políticos. Vamos a apreciar esta multitud expectante. Y a partir del versículo 20 al versículo 23, vamos a escuchar de los labios de Jesús un mensaje esperanzador. Un mensaje esperanzador. Dice la palabra de nuestro Dios en Lucas capítulo 6, versículo 17. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Señor, en esta mañana nuevamente venimos y recurrimos, Señor, delante de ti, buscando el poder entender tu palabra para vivirla y de esta manera glorificar tu nombre. Señor, hoy nos encontramos en el inicio de una nueva semana, Señor, y reuniéndonos como iglesia, procurando, Señor, ser evaluados por tu palabra, diagnosticados, de manera que nuestra vida pueda ser un olor fragante delante de ti. Permite, por favor, que prestemos atención, que podamos, Señor, entender, que nuestros corazones puedan ser iluminados, que nuestros ojos puedan ser abiertos, que podamos genuinamente, Señor, con la asistencia de tu Espíritu, atesorar tu palabra, armonizando con las palabras del salmista en el Salmo 119 que estudiábamos en la escuela dominical, que sea genuinamente un gozo y una prioridad para nuestra vida. Concédeme, por favor, sabiduría, las palabras y el ser fiel, Señor, en la exposición de tu palabra, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una multitud expectante es lo que encontramos aquí en los primeros versículos. Si tienes ahí tu Biblia y estás tomando nota, puedes seguir este bosquejo bajo este primer punto, bajo este primer encabezado. Descendió con ellos. ¿Quién descendió con ellos? Es Jesús. ¿Quién desciende con ellos? ¿Quiénes son ellos? Lo estudiamos la semana pasada, había pasado precisamente ese tiempo con los apóstoles. Desciende del monte, lo sabemos porque en el versículo 12 del mismo capítulo 6 se nos menciona que Jesús había ido al monte a orar y se detuvo en un lugar llano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un lugar plano, es decir, un lugar sin altos ni bajos. Y había una gran multitud de sus discípulos. Esta gran multitud de discípulos la podemos ver, la podríamos dividir en al menos 3 grupos, ¿verdad? Seguro están los 12 ahí, pero también un gran número de discípulos, un gran número de seguidores, un gran número de personas que están siguiendo al maestro y una muchedumbre del pueblo. Vean cómo el énfasis de Lucas aquí es poder presentar
y presentar delante de nosotros esta idea o esta imagen de una gran multitud de personas siguiendo al maestro. Estamos en los primeros meses del ministerio de Jesús, en esta primera etapa, y ya hay un alboroto, si lo podemos ver así, hay una gran cantidad de personas, las masas lo están siguiendo. ¿Por qué lo están siguiendo? Lo vamos a ver en un momento más. Lucas no nos deja con la duda. Pero nos describe que vienen personas de toda Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y Sidón. ¿Qué quiere decir esto? Que es el origen de donde provenían las personas. Judea, sabemos que ya había predicado en las sinagogas ahí, capítulo 4, versículo 44. Predicaba en las sinagogas de Judea. Y al predicar en las sinagogas era alabado por todos, lo vemos en el versículo 15 del capítulo 4. Sabemos y vemos que también había una multitud, personas que estaban siguiendo y escuchando lo que estaba enseñando Jesús. ¿Se dan cuenta el versículo 32 del capítulo 4 de Lucas? La gente se admiraba de su enseñanza porque su mensaje, su enseñanza era con autoridad. Y como lo vimos también hace algunas semanas, versículo 37, la fama de Jesús, las noticias acerca de Jesús se divulgaban por todos los lugares de la región. Era lo que todos tenían en boca de todos estaba lo que Jesús estaba haciendo, lo que este hombre estaba haciendo. Las regiones de Tiro y Sidón nos habla de posiblemente gentiles mismos escuchando ya el evangelio. Una región costera situada al norte, pero también de igual manera dentro del mapa. Ustedes pueden apreciar sus mapas, la mayoría de sus Biblias, varias de ellas estoy seguro, tienen mapas en la parte final de las Biblias, ahí van a poder ver más con mayor precisión. Pero lo que Lucas está presentándonos son datos geográficos, no solamente afirmando todo su testimonio, sino también dando lugar para entender el grado, el nivel, la dimensión del alcance del ministerio de Jesús. Ahora, esta gran multitud que escuchaba el mensaje, esta gran multitud que también se agolpaba sobre él, versículo 1 del capítulo 5. La multitud estaba agolpándose porque estaba buscando escuchar a Jesús. Esto lo vemos justo antes de llamar a Simón, a Jacobo y a Juan. Los enfermos rogando ser sanados, y es precisamente lo que vemos ahora en el versículo 18. Esta multitud había ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Bueno, no tenemos que estar reinventando, viniendo con ideas nuevas de por qué estaban viniendo las multitudes a Jesús. Lo sabemos, estaban buscando escucharle, estaban buscando oírle. Y esto, hermanos, nuevamente viene a afirmar lo que hemos visto desde un inicio con relación al ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús está bien fundamentado en una enseñanza de la palabra. No solamente señales, no solamente sanidades, sino que una enseñanza de la palabra. Y la gente sabía porque él enseñaba con autoridad. Él enseñaba de manera que la gente misma era confrontada. La gente entendía que estaba ante una persona que estaba hablando de parte de Dios y estaba hablando palabra de Dios. La enseñanza es algo muy importante en el ministerio de Jesús. Una y otra vez a lo largo de los capítulos 4 y 5 vemos las referencias a la enseñanza. Jesús enseñaba en las sinagogas. Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, versículo 31 del capítulo 4, y enseñaba en los días de reposo. Versículos 43 y 44 del mismo capítulo 4, Jesús predicaba en las sinagogas. Capítulo 5, versículo 3. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes. Esto es importante evaluarlo y meditarlo y pensar, hermanos, porque nuevamente, algo que hemos venido estudiando en el libro de Proverbios con los jóvenes entre semana, para ser enseñado se requiere realmente una disposición.
un entendimiento de que algo estás haciendo mal, algo no estás haciendo bien y por lo cual necesitas ser enseñado. Salomón le escribe a su hijo y le hace ver: inclina tu corazón, presta atención, tu oído, tu atención, clama por esa sabiduría. Esta gente está demostrando de alguna manera que está ahí, presente, escuchando, pero ¿cuántos genuinamente están realmente ahí para ser enseñados? Y es lo mismo que podemos preguntar el día de hoy. ¿Cuántos genuinamente de los presentes estamos aquí para ser enseñados por la palabra de Dios? No importa los años, no importa el tiempo que tengamos, la multitud misma y el pasaje, aún comenzando, nos lleva a poder ser evaluados e identificar distintos momentos, distintos elementos que son de gran importancia para nuestras vidas. Con cuánta diligencia nosotros esperamos el domingo, con cuánta diligencia nos preparamos para estar aquí en esta reunión, con cuánto entusiasmo estamos aquí, de qué manera nos preparamos para no olvidarnos en la semana lo que estamos estudiando aquí, porque realmente queremos ser enseñados por la palabra. Cuánto esmero ponemos a las palabras de Jesús, cuánto esmero ponemos a la exposición de su mensaje, de manera que cuando llegue el jueves podamos sin ningún problema recordar lo que habíamos aprendido el domingo, lo que habíamos aprendido el lunes, el martes, el miércoles, lo que hemos estado estudiando. Hermanos, la multitud estaba ahí para oírle. La gran pregunta ahí es si realmente estaban ahí para ser enseñados. Estaban ahí para ser sanados de las enfermedades. Y yo creo que si de los presentes estamos algunos dolidos, algunos enfermos, y se nos dice: ve a ese lugar, ahí vas a encontrar, pues varios estaríamos ahí buscando ser sanados. La gente de aquel momento pues caminaba de la misma manera que lo hacía en este tiempo, en dirección de su propio beneficio. La suegra de Pedro ya había sido sanada, capítulo 4. El hombre leproso en el capítulo 5 había sido sanado. El hombre paralítico en los versículos 17 al 26 del capítulo 5 ya había sido sanado. El hombre de la mano seca en el capítulo 6, versos 6 al 11, ya había sido sanado. Por lo tanto, la gente sabía lo que estaba haciendo Jesús. Y por supuesto, ellos anhelaban también recibir de este beneficio. Además, parte final del versículo 18, los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Esto es importante. Ya había también esa evidencia y esas noticias por toda la región de que este hombre enseñaba, sanaba y hasta los demonios se sometían ante su autoridad. Era como si para ellos fuera el paquete completo, todo está con él. Vayamos a escucharle, vayamos a ver, vayamos, versículo 19. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Y esto también, nuevamente, es importante que lo podamos apreciar. ¿Por qué? Porque la multitud estaba deseosa de poder recibir ese milagro y ansiaba y anhelaba el poder tocarle. Dice Lucas: genuinamente de él salía un poder que a todos sanaba. La gracia, hermanos, el amor de Jesús al sanar enfermos, pero su autoridad, esa autoridad que los demonios se sometían, era evidente. Y esta sanidad, aún cuando las personas enfermas llegaban a tocarlo, era una realidad, y lo tenemos nosotros, por supuesto, en la mujer que tenía flujo de sangre, y lo menciona Lucas algunos capítulos más adelante, en el capítulo 8, versículos 43 al 48. Esto era la realidad por la cual estaba la multitud ahí, buscando oírle, buscando ser sanados, buscando ver. Por supuesto, todo esto iba a traer algarabía, ¿verdad? Gozo en la presencia de tantas multitudes. Toda esta gente, estas posiblemente familias, hombres y mujeres asistiendo, escuchando.
viendo porque querían estar ahí de primera fila a ver qué es lo que va a suceder, qué es lo que Jesús va a hacer, qué enfermo irá a aparecer. Pero pensemos un momento en esta multitud y pensemos un momento y detengámonos un poco para evaluar a la multitud en su contexto, en ese momento. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que es lo que opinaban los religiosos? Porque hemos estado hablando de los fariseos también en este capítulo. ¿Qué es lo que opinaban los principales de la sinagoga de esta multitud? ¿Cuál era la idea que tenían? Su popularidad estaba bajando, ya no tenían tantos seguidores los fariseos. Pero bíblicamente, a la luz de los evangelios, tenemos un relato en Juan capítulo 7. Y es que los alguaciles son enviados para prender a Jesús. Estos hombres cuya labor estaba en poder aplicar la ley, bueno, los principales sacerdotes y fariseos los envían a prender a Jesús. Y estos hombres regresan y para sorpresa de los fariseos, dice, ante la pregunta, ¿por qué no lo trajisteis? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla, versículo 46. Nunca hemos visto a un hombre que hable así, decían los alguaciles. Y fíjense el versículo 47, los fariseos le contestaron, ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Ustedes también se dejaron engañar? Ahora presten mucha atención al versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Qué es lo que está dando a entrever esta pregunta? ¿Qué es lo que nos está permitiendo apreciar esta pregunta? Dicen ellos, ¿acaso algunos de los más preparados, de los más prestigiosos o de aquellos hombres de mayor valor en nuestra sociedad han creído en este hombre? Una pregunta que muestra un orgullo y una soberbia terrible, pero es la realidad de la cultura, de la manera en cómo ellos veían a la multitud que les seguía. Es decir, en otras palabras, esta gran multitud a los ojos de la religión, a los ojos de los fariseos, eran simples fanáticos engañados. No solo eso, versículo 49, pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Son malditos, no entienden nada. Los fariseos decían a los alguaciles, ¿ustedes también creen? A ver, evalúen, pónganse a pensar en algo, les dicen a los alguaciles. ¿Quién de los principales ha creído en ese hombre? ¿Quién? Díganme uno. La multitud los sigue porque no sabe nada de la ley, están malditos. Cuánto amor por las almas, ¿verdad? De los fariseos. Cuánto aprecio por las multitudes, por el pueblo. Es triste, pero eso es precisamente la opinión de esta multitud. Era muy fácil juzgar a la multitud, porque desde ahí, desde esa posición de orgullo y soberbia, no había lugar para absolutamente nada ni nadie. Ellos estaban sumamente bien. Por eso es que no es ajeno esto a nuestro contexto, porque recordarán ustedes en este banquete que ofrece Mateo, Leví, ahí en el capítulo 5, Jesús les dice, yo estoy sentado aquí con pecadores porque no he venido a llamar a justos, sino he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y por supuesto, ninguno de ahí era justo delante de Dios. Ellos se creían justos, como posiblemente algunos de los presentes. Podrán evaluar su vida y decir, soy una persona buena, no he hecho nada. Bueno, estos fariseos de la misma manera se podían ver y yo creo que ellos mismos se alababan, al grado que tenemos esta oración, ¿verdad? De esta comparación entre el publicano y el fariseo. Gracias Dios por no hacerme como este, despreciable, podríamos decirlo así. La comparación era constante. Y como lo vemos ahí en Juan capítulo 7, los fariseos, los principales de la sinagoga, no tenían el mínimo temor a Dios, sino que ellos estaban sirviéndose a ellos mismos. Orgullosos, ciegos, necios, justos delante de sus ojos. Ellos no estaban dispuestos a escuchar el mensaje.
Y por supuesto que para ellos no era este mensaje esperanzador. Este mensaje esperanzador que vemos a partir del versículo 20. Porque de este contraste, de esta multitud, que a los ojos de los principales de la sinagoga eran unos despreciables, porque simplemente no estaban ni conocían de la ley, fácilmente engañados. De esta multitud que por supuesto estaba buscando un beneficio. De esta multitud que se describe en términos generales como una multitud que estaba realmente ahí interesada por ver algo, por escuchar algo, por recibir algo. Ahora llegamos a un mensaje que por supuesto confronta, pero para aquellos que lo reciben, para aquellos que lo atesoran, es esperanzador. Versículo 20, volviendo su vista hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Jesús se dirige a sus discípulos. Jesús se dirige a ellos, vuelve su vista a ellos y les dice: bienaventurados. El día de hoy en la escuela dominical comenzamos con una serie en el Salmo 119. Vamos a estar estudiando el Salmo 119 a lo largo de los siguientes domingos en la escuela dominical. Les animamos a que puedan venir. Y el Salmo 119, al igual que el Salmo capítulo 1, nos habla precisamente, o inicia con esta palabra: bienaventurados. Bienaventurado el varón, bienaventurados aquellos, bienaventurados son. Y yo sé, seguro muchos, algunos de los presentes o la gran mayoría ha escuchado y entiende que la palabra bienaventurado nos habla de una persona dichosa o feliz. Pero tenemos que tener mucho cuidado con una definición que se pueda quedar corta a la realidad. ¿Por qué? Porque una persona feliz, desde mi perspectiva y la perspectiva de los que estamos aquí, puede ser una persona que le está yendo muy bien en sus negocios. Muy bienaventurado. Pero que realmente en el fondo está perdido, está amargado. Una persona bienaventurada, es decir, feliz o dichosa desde nuestra perspectiva, podrá ser aquella que tiene grandes posesiones o una familia muy grande. Por lo tanto, la palabra bienaventurado no debe ser visto desde la perspectiva tuya o la mía, sino que debe ser visto desde la perspectiva divina. Y es ahí donde realmente importa. Lejos está nuestro juicio de decir quién es bienaventurado o no en términos genuinos y verdaderos. Es Jesús quien nos dice: bienaventurados desde esta posición de un favor divino, desde esta posición de una persona que genuinamente tiene una aceptación de parte de Dios, que es feliz porque está bien delante de Dios, porque se encuentra en una posición favorable delante de Dios. Esa es una persona bienaventurada. Y si prestamos atención, vean ahí conmigo en el versículo 20, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Es el reino de Dios. No dice será, no dice un día será. Es, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Pueden apreciar ya y pueden comenzar a ver la esperanza tan hermosa que está aquí en este pasaje? Bienaventurados, dichosos son delante de Dios, felices y puestos en una posición de gran estima delante de los ojos de Dios, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Quiénes son los pobres? Los pobres son aquellos que no tienen sustento, los que no tienen protección, los que no tienen abrigo. Literalmente, el original nos apunta a una persona que está en bancarrota. Y ya hemos usado este término antes. Sobre todo en el mensaje de Jesús, por ahí en Lucas capítulo 4, y vamos a regresar ahí en un momento más. Son las personas olvidadas, rechazadas. La pobreza no es algo que se disfruta. La pobreza no es algo en lo que genuinamente una persona encuentre un placer o un gusto verdadero. No es algo en lo que alguien está realmente regocijándose ahí. No se trata de un atributo loable a los ojos de los hombres. Pero es que Jesús aquí, Mateo capítulo 5, versículo 3, lo leíamos en la lectura bíblica, nos habla acerca de los pobres en espíritu. Esta pobreza no va simplemente a lo que nuestros ojos entienden de quiénes son los pobres, el que no tiene dinero. No, trasciende mucho más. Y nos habla de los pobres en espíritu.
¿Qué sabemos de los pobres en espíritu? Dios, versículos 15, versículos 2 de Isaías 57, Isaías 62. Dios ha prometido habitar con aquellos que son humildes, contritos, pobres de corazón. Aquellos que tiemblan a su palabra. Estas son las palabras, por supuesto, apuntando a aquel que genuinamente viviría esta vida perfecta y que hoy como creyentes, como hijos suyos, nosotros podemos disfrutar, vivir, comprometernos a vivir de esta manera, temblando continuamente ante su palabra. Un temor reverente, lo estudiamos el día de ayer con las hermanas. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor en el contexto de Filipenses capítulo 2 nos habla de trabajar en nuestra santificación, no de estar paralizados, no de escondernos. Aquel que tiembla la palabra, aquel que está genuinamente ocupado y disciplinado en la piedad, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, es aquel que está dedicando su mayor esfuerzo a poder presentarse delante de Dios como una ofrenda grata. Los pobres en espíritu son aquellos humildes. Y el mensaje de Jesús en cumplimiento de Isaías 61 en Lucas capítulo 4 es: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año favorable de Dios. A estos, a los pecadores, a estos es que va dirigido el mensaje de salvación en Cristo. El apóstol Pablo entiende claramente estas palabras porque él se describe también en sus diferentes dificultades y situaciones. Versículos 10 de capítulo 6 de 2 de Corintios, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Él decía que ha estado como pobre, ha estado entristecido, ha estado en dificultades, pero él entiende que es heredero de grandes y preciosas promesas. Como lo cantábamos hace un momento, sus promesas son fieles y Él ha prometido que a los pobres de espíritu les ha sido dado el reino. ¿Cómo podemos ser pobres? Fila para los pobres en espíritu. Seguro se amontonaría una vez que sepan la recompensa. El pobre de espíritu no es aquel que pone una cara triste. Es aquel que se somete, aquel que tiembla de manera genuina y reverente ante la palabra. Es aquellos que reconocen su fracaso y su bancarrota espiritual. El pobre en espíritu es aquel que genuinamente reconoce que no tiene nada que ofrecer delante de Dios. Que sus años de experiencia, que su testimonio, que aquello de lo cual puedan jactarse delante de los hombres es basura delante de los ojos de Dios. No vale absolutamente nada. Y eso es fuerte para algunos. Pero ese es el camino que tenemos, delimitado y marcado por el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Los pobres de espíritu son aquellos que genuinamente reconocen que fuera de Él no tienen esperanza, que están desahuciados. Y otra vez, eso no es fácil de reconocer. El hombre es muy orgulloso y muy soberbio. Y darse por vencido, jamás, dicen algunos. Y si quieres motivaciones, solamente revisa en tu teléfono y empieza a ver unos cuantos videos de todos estos motivadores. Y podrás darte cuenta que lo único que alimentan es tu ego y tu búsqueda de poder alejarte de una pobreza de espíritu. Es peligroso. Es peligroso. En alguna ocasión creo que ya habíamos contado esta situación que nos compartía el pastor Josías Grauman, que es, mientras él era capellán, le tocaba ver de primera mano cómo en el hospital aquellas personas que estaban ya en sus últimos momentos, con una gran culpa y una gran tristeza por su vida, por aquello que habían vivido, antes muchas veces de que pudiera llegar algún creyente, algún pastor, algún cristiano o él mismo a poder estar ahí en el cuarto, podían llegar otra cantidad de personas, psicólogos, a venir a decirle a la persona, no, tú tranquilo,
vete en paz, perdónate a ti, en lugar de realmente buscar el perdón de sus pecados. Esta gente las llevaba al mismo infierno. Y es lo mismo que vemos hoy. No necesitamos estar en una cama de hospital para ver cómo a lo largo y ancho del mundo del internet y de lo que vemos en nuestra sociedad y en las pláticas, se nos atormenta, si lo podemos ver así, con todos estos mensajes de gran inspiración y motivación para que te alejes precisamente de este corazón pobre de espíritu y quieras levantarte cada mañana para seguir logrando tus metas. El mensaje esperanzador del Evangelio de Jesús es: bendito eres cuando genuinamente reconoces tu fracaso espiritual, el vacío en tu corazón. Cuando dejas de luchar, cuando dejas de esa soberbia, dejas de aferrarte a tus sueños y reconoces que todo eso es vanidad, hueco y vacío, Eclesiastés. Bueno, bienaventurados son porque de ustedes es el reino de Dios. Y el apóstol Pablo, cuando plantaba estas iglesias, cuando visitaba estas iglesias que recién se habían plantado, Hechos capítulo 13 y 14, nos menciona la narrativa ahí Lucas, que Pablo y Bernabé regresaban y les decían, animaban a los discípulos y les decían: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjate cómo está realmente ligado por lo que vamos a estar viendo en un momento más. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Va a haber dificultades, pero la solución no está en motivar tu ego o tu orgullo. La solución está en que puedas rendirte completamente. Versículo 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. ¿Qué significa tener hambre? Significa tener necesidad. Una necesidad primaria, primordial, indispensable. Necesitamos un bocado. Y generalmente cuando uno tiene hambre lo externa. Y si a veces no lo externa con sus palabras, lo hace con su comportamiento. Podemos estar todos débiles, agarrándonos el estómago, con una cara que demuestra que algo está mal. Bueno, un pobre en espíritu tiene esa necesidad que lo lleva a actuar, a procurar, a buscar, a anhelar ser saciado. Pero ¿dónde está buscando el pobre? Porque así como vemos muchas veces en las películas, puede ser que esté mendigando ahí en la basura. Y tú sabes, muchos se dicen, ¿no?, que en la basura, en los botes de basura, a veces hay grandes tesoros. ¿De qué se va a estar alimentando un pobre que está ahí buscando el consejo del mundo? En la basura. Suficiente para poder seguir ahí mendigando. ¿Y todo por qué? Porque está en el lugar equivocado. En cambio, Mateo capítulo 5, versículo 6, nuevamente el pasaje de las bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No es una pobreza general, es una pobreza en espíritu, y no es una hambre general, sino que es una hambre y sed de justicia. A lo que se está refiriendo Jesús no es algo externo, es algo que realmente trasciende. Ellos serán saciados. ¿Quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia. Son aquellos que anhelan la justicia de Dios, aquellos que entienden que su propia justicia no es válida, aquellos que entienden que dependen de Dios y su justicia. Porque Él es justo. En Amós capítulo 8, versículo 11, se nos menciona cómo el Señor anuncia: enviaré hambre a la tierra. Y no hambre de pan, sino sed de agua, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hambre, no de pan, no sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Este mensaje que genuinamente puede llenar y saciar tu sed. Creo que entendemos el Salmo capítulo 42, como el siervo busca, brama por las corrientes de las aguas, así clama: oh Dios, por ti mi alma. Esta es la actitud del bienaventurado que tiene hambre y sabe a dónde recurrir. Entiende lo que tiene que hacer
Y si hoy tus ojos y tu corazón está siendo confrontado por estas verdades, deja de buscar en la basura. Deja de buscar el consejo de esta sociedad y de este hombre. Deja de conformarte con lo vivido, con las palabras de hombres y acércate a la palabra. Tu consuelo y tu esperanza no va a venir de las palabras de un hombre, sino de la palabra de Dios. Si genuinamente estás clamando por ayuda. Porque si continúas en tu soberbia, pensando y creyendo que tú te la sabes bien, continuarás delante de los ojos de Dios como un muerto espiritual. Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y los que tienen hambre y sed de justicia encontrarán esas corrientes de agua, porque serán guiados por el buen pastor, porque serán guiados a aguas de reposo, porque serán saciados. Serán saciados. ¿No es este el mensaje que Isaías nos menciona en el capítulo 55 con referencia al siervo sufriente? Todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tenéis dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastas dinero en lo que no es pan y tu salario en lo que no sacia? Escucha atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirán vuestra alma. Este es el alimento, esta es el agua que sacia la sed y que no requiere de tus buenas obras, no requiere de tu justicia, requiere de un quebrantamiento, de un reconocimiento de tu condición de pobreza y de hambre. ¿No es esto lo que Jesús también le dice a la mujer samaritana? El que beba de esta agua, el que beba del agua que yo te daré, no tendrá sed jamás. Bienaventurados los que lloran, versículo 21. Bienaventurados los que ahora lloráis. Es importante que apreciemos eso, el tiempo de los verbos. ¿Por qué? Porque hablábamos de los bienaventurados, los pobres, decíamos, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora tenemos los que tienen hambre, porque van a ser saciados. Bienaventurados los que lloran, porque reiréis. Pero los que ahora están llorando, ¿y por qué está llorando una persona? ¿Por qué estaría llorando? Porque si bien es cierto, podemos llorar de alegría. Normalmente en la Escritura vemos el llanto como una respuesta, como un dolor. ¿Y por qué es que lloraría una persona que delante de Dios es llamada bienaventurada? ¿Por qué? Porque entiende su pecado, porque entiende sus fracasos, porque entiende su condición, porque entiende su necesidad, porque le duele ver almas perdidas, porque le duele ver a su hijo, a su hija, a su padre, a su hermano, a su vecino en camino al infierno por su soberbia. ¿Por qué lloraría? Por un entendimiento de su condición y del fin de aquellos que no se arrepienten. Pero los que lloran van a reír. Y van a reír porque, y esto es algo muy importante, hermanos, aún en tu dolor y en tu situación que puedas estar atravesando, en el dolor de tu misma condición, de tus fallas, de tus luchas, de las decepciones que puedas vivir, la Escritura nos enseña que Dios es el Dios de toda consolación. Y no puedes estar en mejores manos que en el Dios que es el Dios de toda consolación. Segunda de Corintios 1, versículos 3 y 4. Él es quien nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que en cualquier aflicción, con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Somos consolados para consolar. Somos traídos a un entendimiento del verdadero gozo para nosotros también compartirlos con otros.
El mismo Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 16 y 17, el mismo Señor Jesucristo y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Una consolación eterna. Lloramos, sí, pero sabemos que nuestra esperanza y nuestra consolación está en Él. ¿Y por qué se nos habla de la risa? Es un adelanto del versículo 23, que lo vamos a ver en un momento. Pero todo esto, hermanos, te das cuenta, pobre de espíritu, hambriento, sediento, y el llorar. Las tres cuestiones, los tres puntos, las tres descripciones, no es lo más apreciable delante de los ojos de la sociedad. Ni los pobres, ni los que lloran, ni los que tienen hambre. De hecho, yo creo que no buscaríamos identificarnos con ninguna de estas tres cualidades. Es un mensaje que confronta. Pero como podemos ver, es un mensaje que da esperanza. Porque no podemos seguir a Cristo si no tomamos nuestra cruz. Y no reconocemos esa pobreza de espíritu. Y no reconocemos que necesitamos ser alimentados. Necesitamos ser saciados de su justicia, de su palabra. Y no entendemos que nuestras aflicciones y las lágrimas que derramamos en esta tierra van a ser precisamente un testimonio de la bondad y la fidelidad de Dios durante nuestra peregrinación en esta tierra. Esas lágrimas, ese dolor, esas situaciones difíciles, esa constante lucha, esa necesidad de ser alimentado, serás todo una sombra cuando estemos con Él por la eternidad, con nuestro Salvador, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza ni pecado. Por eso es que anhelamos nuestra morada celestial. Pero mientras en esta tierra no estamos solos. Él es el Dios de toda consolación y Él es el que cambia nuestra tristeza en gozo. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen. Versículo 22. Cuando os apartan de sí, cuando os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. La parte final de lo que estaremos estudiando hoy, de esta sección del mensaje de Jesús, de un mensaje esperanzador, es: de igual manera son dichosos cuando son aborrecidos por los hombres. No se trata nuevamente de una situación económica, no se trata de una situación externa, sino que es un odio de la sociedad hacia los discípulos de Jesús. Es aquello que tiene que aparecer de manera natural, porque no corremos como ellos, porque no andamos como ellos, porque, como dice el apóstol Pedro, somos vituperados por el nombre de Cristo y somos bienaventurados. 1 Pedro capítulo 4 versículos 14 y 15. Bienaventurados cuando los aborrecen, cuando los apartan, cuando perdemos amistades. Y sabes, no es ninguna novedad, no somos de este mundo. Pero como un contraste muy rápido, en Juan capítulo 12 se nos menciona que muchos gobernantes creyeron en Jesús, pero por causa de los fariseos no le confesaban. Ese es el otro polo, ¿te das cuenta? Aquellos que no quieren perder sus amistades, que no quieren perder su posición, aquellos que no están dispuestos a ceder, aquellos que no entienden todavía que no pueden seguir teniendo amistad con el mundo y amistad con Dios, no pueden afirmar ambas cosas. Bueno, había personas como ellos, y eran los fariseos, eran los gobernantes, que entre ellos, por no quedar mal, no seguían a Jesús. Bienaventurados cuando os colman de insultos, odio, rechazo, y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, por causa del testimonio del Evangelio, por causa de pregonar la verdad, por causa de pararte por la verdad, por causa de mostrar un rechazo a lo que están haciendo, en lo que se complacen. Bueno, bienaventurado eres cuando eres víctima de esto. Versículo 23, alegraos en ese día, saltad de gozo. Hablábamos de los que lloran, ahora hay gozo. Porque he aquí vuestra recompensa es grande en los cielos, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas.
Hermanos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18, todos los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos, no son comparables con la gloria que ha de ser revelada. Esta tribulación, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17 y 18, 2 Corintios 4:17 y 18, dice, esta tribulación momentánea y pasajera produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Porque no ponemos nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Aquellos dichosos, bienaventurados y felices delante de Dios son aquellos que reconocen su necesidad, reconocen de primera mano que están en bancarrota y necesitan ser saciados y lloran y sufren en este mundo y son rechazados por este mundo, pero es que lo que se ve no es eterno, porque saben que su recompensa está en los cielos, porque saben que realmente ellos son ricos, porque tienen todo lo que su alma necesita y tienen una esperanza eterna en gloria. Y de esta manera, dice Jesús, de esa manera que los están tratando, así trataron también sus padres a los profetas. Y eso es lo que vemos a lo largo del Antiguo Testamento. El Señor habló palabra en varias ocasiones, dice 2 de Crónicas, capítulo 36, 15 y 16. Él tenía compasión de su pueblo, pero el pueblo se burlaba de los mensajeros, despreciaban sus palabras, los mataban. Apedreados, dice Hebreos capítulo 11, versículo 36, vituperados, azotados, puestos en cárceles, aserrados. Se menciona que el profeta Isaías sufrió esto. Urías el profeta, Jeremías 26, de la misma manera, maltratados. Esto es lo que sucedió con los profetas. Y Jesús les hace ver, de alguna manera, qué bendición delante de los ojos de Dios, que ustedes vayan a sufrir esto, como lo hicieron hombres de Dios que trajeron su mensaje a su tiempo y que por supuesto hoy gozan de una alegría eterna. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Con esa multitud? Que a lo mejor entre los presentes, pues, venir y perderse ahí, no es necesario saludar, no es necesario ver a nadie, voy, entro, me voy, entro, salgo, te expones a la palabra. Y así como las multitudes con los políticos, ¿verdad? Si tuviéramos un micrófono aquí afuera, hermano, ¿cómo el Señor habló a tu vida? Todo bien, hermano. ¿Hubo algo que no entendí? No, todo está perfecto, todo lo entendí, ¿no? Así como a los que van a los mítines, ¿verdad? Te anima, te gusta. La palabra realmente no entra a tu corazón porque estás en una soberbia de querer ver por ti, para ti, y estás buscando en los medios equivocados. Estás en la basura, buscando en todo eso que el mundo ofrece como grandes tesoros. Tienes beneficios, te sientes bien, eres parte de la multitud, estás en lo correcto. Piensas que estás bien. Pero no es lo importante, no es lo indispensable, y el llamado para los discípulos lo podemos ver aquí. Es un llamado para ver tu bancarrota espiritual. Es un llamado para que puedas genuinamente mostrar esa hambre y esa sed por la palabra, y conforme avanzas y luchas en el entendimiento y en obediencia a la palabra, derramas lágrimas, porque sabes de tu continua necesidad por Él, de su palabra, porque no quieres fallarle, porque sabes que vendrán pruebas, porque sabes que vendrán dificultades, sabes que vendrán tristezas, y derramas lágrimas, pero sabes que estas lágrimas servirán para forjar tu carácter y permitirte que puedas glorificar a Dios aún a través de las pruebas. Y ser de testimonio, así como Dios te consuela, tú también poder consolar a otros y hacerles ver cómo el Señor, a través de su palabra, de la comunión en la iglesia, ha moldeado tu carácter y te permite poder estar firme. Porque Él es tu confianza. Y vienen las críticas.
Los sabios de este mundo te burlan, te rechazan, te insultan. Pero ante todo eso sabes que eres bienaventurado, porque sus promesas fieles son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Lo cantábamos hace un momento. Nos movemos solo por la fe en Él, no en lo que nuestros ojos ven. Este es el mensaje esperanzador que rogamos que pueda venir a tu corazón y permitirte ver tu necesidad de Él y dejar de ser de la multitud y comenzar a genuinamente prestar atención, vivir en obediencia al reconciliarte con Dios mediante un arrepentimiento y una fe en Él.